Si quieres descubrir qué le pasa realmente a tu cuerpo, suscríbete ahora. Imagina que mañana al abrir los ojos tomas una decisión que lo cambia todo. Hoy es el día en el que el azúcar desaparece de tu vida. Sin bizcocho junto al café, sin zumo de fruta, sin ese helado nocturno que usas para calmar los pensamientos antes de dormir. Las primeras horas son sorprendentemente llevaderas. Te sientes fuerte, incluso ilusionado. Pero entonces algo comienza a moverse dentro de ti. Algo que no puedes ver ni nombrar con exactitud. Tu mente empieza a orbitar alrededor de todo lo dulce, y sin que te des cuenta, ya no es solo un antojo lo que sientes. Lo añoras, como si extrañaras a alguien que conocías desde siempre y que de repente ha desaparecido sin despedirse. La mayoría de las personas cree que eliminar el azúcar es simplemente cambiar lo que comes, pero la realidad es mucho más profunda y más complicada que eso. Es una guerra neurológica. El azúcar que has consumido durante años ha tallado rutas en tu cerebro, circuitos automáticos que exigen su dosis cada pocas horas. Cuando los cortas de golpe, tu cerebro no se ajusta de manera inmediata, se revela. Y esa rebelión comienza mucho antes de que el cuerpo diga algo. En las primeras 24 horas, los niveles de dopamina que el azúcar mantenía elevados empiezan a descender. La dopamina, esa molécula del placer que el cerebro fabrica para recompensarte, es la razón por la que el azúcar se siente tan reconfortante, tan familiar, tan segura. Sin ella aparece un vacío extraño que no sabes muy bien cómo describir. Tal vez algo parecido a la angustia, tal vez algo parecido a la soledad. No es hambre lo que estás experimentando, es abstinencia. Y eso es lo primero que la ciencia nos revela sobre este viaje de 30 días. Al principio no sufre el cuerpo, sufre el cerebro. Es una batalla silenciosa que se libra justo detrás de tus ojos, y es ella la que determinará todo lo que vendrá. Cada vez que consumes azúcar, tu cerebro se ilumina por completo. El núcleo accumbens, el centro de la recompensa, entra en acción y libera oleadas de dopamina que le dicen a tu mente una sola cosa: esto se siente bien, vuelve a hacerlo. Es el mismo mecanismo que se activa con la nicotina o la cocaína. Por eso el azúcar no solo es apetecible, crea dependencia a un nivel neurológico que va mucho más allá del simple sabor. Los estudios confirman que el azúcar distorsiona los circuitos naturales de recompensa del cerebro, generando una sensación artificial de bienestar. Con el tiempo, el cerebro se adapta a esa sobreestimulación constante, necesita más cantidad para alcanzar el mismo nivel de satisfacción. Así nace la tolerancia, igual que ocurre con cualquier sustancia adictiva. Cuanto más consumes, menos placer obtienes, y cuanto menos placer obtienes, más fuerte se vuelve el deseo. Lo que hace esto especialmente peligroso es que el azúcar goza de una aceptación social absoluta. Se oculta en los cereales del desayuno, en el yogurt, en las salsas, en los snacks que llevan la etiqueta de saludables. Al cerebro le da igual de dónde provenga. Su respuesta siempre es la misma: el subidón, la euforia breve y después la caída. Así que cuando decides cortar con el azúcar, no estás simplemente resistiendo una tentación, estás deshaciendo años de condicionamiento cerebral profundo. Y ese proceso arranca con la abstinencia, atraviesa la confusión, y si tienes la determinación de aguantar, termina en algo que muy pocas personas llegan a conocer: la liberación. Quiero saber qué opinas de esto. Te leo en comentarios. Ahora sí, Al tercer día, el cerebro comienza a entrar en pánico. Los picos rápidos de energía en los que se apoyaba han desaparecido por completo. Puede que te sientas torpe, irritable, con un peso emocional que no sabes de dónde viene ni cómo manejar. Tu cuerpo está bien, es tu mente la que grita: busca la siguiente descarga de dopamina, y no llega. Es exactamente aquí donde la mayoría abandona, no porque les falte carácter, sino porque no comprenden lo que está ocurriendo dentro de ellos. El cerebro no tolera bien que le nieguen algo a lo que estaba profundamente acostumbrado. Los científicos llaman a este proceso adaptación neuroquímica. Las neuronas que antes se activaban con facilidad ahora luchan por encontrar un nuevo punto de equilibrio. Pero si logras resistir estos primeros días de tormenta, algo fascinante empieza a suceder. El cerebro comienza a producir dopamina de forma natural nuevamente, no a través del azúcar, sino a partir de recompensas genuinas como el descanso profundo, el movimiento físico o la satisfacción de lograr algo con esfuerzo.
Comienzas a redescubrir lo que es tener energía de verdad, una energía que no viene de un pico artificial y que no se desploma media hora después. Y es en ese espacio frágil entre el caos y la claridad donde tu cerebro empieza, lentamente, a evolucionar. ¿Alguna vez has sentido esa tristeza difusa que aparece cuando renuncias a algo que te gustaba mucho? Eso es exactamente lo que sucede cuando el cerebro se queda sin azúcar. No se trata solo de un antojo físico, hay una dimensión emocional que sorprende a casi todo el mundo. La dopamina no solo produce placer, también regula el estado de ánimo, la motivación y la sensación de recompensa. Sin los picos constantes que el azúcar proporcionaba, esos sistemas empiezan a vaciarse. Durante esta etapa, muchas personas describen una desmotivación sin causa aparente, una especie de melancolía que flota en el ambiente. Es el cerebro intentando decir, no entiendo qué está pasando. Pero dentro de esa oscuridad temporal, algo poderoso está tomando forma, el reestablecimiento del equilibrio. Las neuronas comienzan a reajustar su sensibilidad a la dopamina. El cerebro está aprendiendo, de nuevo, a encontrar satisfacción en cosas pequeñas y genuinas. Los investigadores han comprobado que después de entre 10 y 14 días sin azúcar, los receptores de dopamina comienzan a recuperarse. Es entonces cuando los antojos pierden intensidad y la estabilidad emocional empieza a regresar. Hay algo profundamente irónico en todo esto. Lo que antes necesitabas para sentirte bien era precisamente lo que te robaba el bienestar desde el principio. Al finalizar la primera semana, el cuerpo se suma a la lucha que el cerebro inició. El hígado comienza a liberar el exceso de glucosa almacenada en forma de grasa, mientras que la sensibilidad a la insulina mejora de manera gradual. Pueden aparecer dolores de cabeza, fatiga persistente, incluso algo parecido a un resfriado que no termina de declararse. Son señales de que el organismo está eliminando lo que ha acumulado durante años de consumo excesivo. La microbiota intestinal también entra en plena transformación. Las bacterias que se alimentaban de azúcar comienzan a declinar, cediendo espacio a colonias que prosperan con fibra y alimentos naturales. Este cambio impacta directamente en el estado de ánimo, porque más del 90% de la serotonina, la hormona del bienestar, se fabrica en el intestino. A medida que el equilibrio se restablece, la mente empieza a sentirse más tranquila, más despejada, más liviana, como si alguien hubiera bajado el volumen de un ruido de fondo que llevabas tanto tiempo escuchando que ya ni lo notabas. La mayoría de las personas no llega a este punto, pero las que lo consiguen empiezan a notar algo que cambia todo: claridad mental. Y hablando de claridad mental, cuéntame en los comentarios, ¿crees que podrías aguantar un mes entero sin azúcar? ¿O los antojos te vencerían antes de que termine la primera semana? Tengo curiosidad por saber cuánto tiempo crees que resistirías. Durante la segunda semana, una extraña neblina comienza a nublar el pensamiento. Te despiertas más lento, como si el cerebro funcionara con la batería casi agotada. No es tu imaginación. Los estudios demuestran que la privación de glucosa afecta directamente a la claridad mental. El cerebro, que depende de la glucosa como combustible principal, se ve obligado a buscar una fuente de energía más estable, y ese proceso de transición tiene un coste. Puede que notes pequeñas variaciones en tu humor, irritabilidad sin motivo, frustración desproporcionada, momentos de mal genio que no sabes muy bien de dónde vienen. Es el mecanismo de defensa del cerebro. Privado de sus picos rápidos de azúcar, comienza a protestar liberando hormonas del estrés como el cortisol. Es justo aquí donde muchas personas ceden ante un pequeño bocado esperando aliviar el malestar. Pero ese bocado reinicia el ciclo desde el principio, devolviendo al cerebro al mismo punto de partida. Mientras atraviesas esa fase de confusión, tu cuerpo se transforma en silencio. Las mitocondrias, esas pequeñas centrales energéticas que habitan cada célula, comienzan a utilizar la grasa como fuente de energía más duradera. El cambio es gradual, pero una vez que se estabiliza, la concentración regresa con una nitidez que antes no conocías. Si puedes soportar esta turbulencia mental, la claridad que viene después lo justifica todo. En torno al día 15, el cerebro protagoniza algo fascinante, una reconexión neuronal profunda. Los caminos que antes estaban dominados por el azúcar empiezan a debilitarse.
El cerebro comienza a construir nuevas conexiones, asociando la recompensa con el sueño reparador, el movimiento físico y la concentración profunda, en lugar de un trozo de pastel. Esto es la neuroplasticidad actuando en tiempo real. Las resonancias magnéticas muestran que quienes dejan de consumir azúcar durante varias semanas presentan cambios medibles en la corteza prefrontal, la región encargada de tomar decisiones y controlar los impulsos. De hecho, de manera sencilla, tu fuerza de voluntad se fortalece, porque el cerebro está cambiando físicamente. No solo resistes el azúcar, la superas. Alrededor del día 20, te despiertas de forma diferente. La mente se siente ligera, casi en paz. La neblina se ha ido. Piensas con más velocidad, recuerdas con mayor precisión y puedes mantener la concentración durante periodos más largos sin que se desmorone. Los científicos llaman a esta etapa restauración cognitiva. Es el momento en que la dopamina, la serotonina y la acetilcolina comienzan a funcionar en perfecta sincronía. Empiezas a experimentar aquello para lo que tu cerebro fue diseñado. Concentración sostenida y motivación genuina que no depende de ningún estímulo externo. Es el punto al que la mayoría nunca llega, porque se rinde demasiado pronto, pero quienes lo alcanzan suelen describirlo como despertar por primera vez. Durante la cuarta semana, la memoria a corto plazo mejora de manera notable. Tareas que antes resultaban agotadoras ahora fluyen sin esfuerzo. Recuerdas nombres, fechas y detalles con una claridad que te sorprende. Los estudios demuestran que el consumo elevado de azúcar daña el hipocampo, el centro del aprendizaje y la memoria, la misma región que se ve comprometida en las fases iniciales del Alzheimer. Sin la inflamación constante que el azúcar provocaba en las células cerebrales, las neuronas por fin pueden comunicarse con eficacia. La plasticidad sináptica se dispara. Es como si alguien hubiera limpiado el cristal empañado desde el que veías el mundo. La creatividad también florece durante esta fase. Con el cerebro liberado del bajón constante que el azúcar imponía, la imaginación se expande. Las ideas se conectan con mayor velocidad, como si por fin hubieran encendido una luz que llevaba mucho tiempo apagada. Y lo más revelador de todo, no tomaste ningún medicamento, ni compraste ningún suplemento. Simplemente dejaste de saturar tu cerebro con exceso de azúcar y le diste la oportunidad de sanar por sí mismo. Pocas personas se dan cuenta hasta qué punto el azúcar está vinculada a la ansiedad. Cada subida y cada bajada en los niveles de glucosa desencadenan la liberación de adrenalina y cortisol. El corazón se acelera, los pensamientos se desbordan y confundes ese caos químico con angustia emocional real. Investigadores de Princeton y Harvard han demostrado que el consumo crónico de azúcar reconfigura la amígdala, el centro del miedo en el cerebro, volviéndote más vulnerable a la ansiedad y a las reacciones desproporcionales. No es algo psicológico, es puramente químico. Cuando eliminas el azúcar, ese sistema hiperactivo empieza a calmarse y tu resistencia emocional se fortalece de manera progresiva. Hacia la cuarta semana ocurre algo que cambia las reglas del juego. El cerebro aprende a funcionar sin azúcar y comienza a operar con un combustible diferente y más eficiente, las cetonas. Son moléculas que se generan cuando el cuerpo quema grasa para obtener energía, y al cerebro le sientan extraordinariamente bien. Ofrecen una energía más limpia, mayor nitidez mental y una resistencia que se mantiene estable a lo largo de todo el día. Quienes llegan a esta etapa suelen describirla como una sensación de libertad total. Te despiertas sin necesidad de cafeína, tu energía no cae en picado después del almuerzo, los pensamientos fluyen sin esfuerzo. Los estudios científicos confirman que las cetonas mejoran la eficiencia mitocondrial y reducen el estrés oxidativo, lo que significa que tu cerebro envejece de forma más lenta. Y lo más sorprendente, la energía que buscabas en los dulces ya estaba dentro de ti, esperando simplemente a que el efecto del azúcar se disolviera para poder emerger. Después de 30 días, cuando vuelves a probar el primer bocado, la reacción sorprende a casi todo el mundo. El sabor resulta excesivo, casi irreal. El cerebro, ahora sensible y en equilibrio, reacciona con fuerza ante el aumento brusco de dopamina. Lo que antes reconfortaba, ahora se siente caótico. Te das cuenta de que el placer que el azúcar te proporcionaba nunca fue una satisfacción genuina. Era una ilusión química, una trampa brillante y bien disfrazada. La ciencia empieza a confirmar algo que suena extremo, pero que los datos respaldan sin ambigüedad.
El azúcar activa las mismas vías de recompensa que los narcóticos, altera la química cerebral y genera síntomas de abstinencia reales. Las resonancias magnéticas funcionales revelan patrones de actividad prácticamente idénticos entre la dependencia al azúcar y la adicción a las drogas. La única diferencia es que el azúcar es legal y está en absolutamente todas partes. 30 días. Eso es todo lo que hace falta para reconfigurar el cerebro humano. Del caos de la abstinencia a la calma del equilibrio, la mente se transforma de maneras que la mayoría de las personas nunca llega a conocer. En esos primeros días difíciles, aprendiste disciplina. En medio de la confusión, aprendiste paciencia. Y en la última semana, cuando por fin llegó la claridad, aprendiste algo mucho más valioso: control. No sobre la comida, sino sobre tu propia mente. Después de 30 días, el azúcar ya no se siente como un consuelo, se siente como una distracción. Has construido un cerebro que funciona desde la claridad, que elige la paz por encima del placer efímero. Y quizás, por primera vez en mucho tiempo, entiendes lo que es la verdadera dulzura, la de una mente que por fin está sana. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete, activa la campana y comparte este video con alguien que necesite verlo. Así apoyas muchísimo al canal y ayudas a que más personas entiendan lo que realmente pasa con su cuerpo. Nos vemos en el siguiente video.